Bueno, pues vamos a iniciar la semana con este tema a propósito de las personas que tienden una y otra vez a enamorarse y que cada vez lo sienten con una gran intensidad, como si fuese la persona indicada. Esa es la persona en cada momento, en cada una de las ocasiones. La sensación es que esa es la persona que siempre han estado buscando. Y llama la atención como esta gran intensidad que pareciera, bueno, pues que no puede ser como repetirse muchas veces. Toda esta convicción y toda esta intensidad se va reseteando de alguna manera y se reinicia con una nueva persona y con una nueva persona, así una y otra vez. La experiencia de quien lo está viviendo de esta manera tiende a ser muy caótica, porque verdaderamente llega a borrarse por completo la imagen y buena parte del afecto que estaba atándole hacia la persona anterior, y todo esto se vive con la misma intensidad con esta nueva persona. Sin embargo, los encuentros con algún amor del pasado pueden sorpresivamente despertar de pronto toda esa pasión y todo ese cariño que se asumían perdidos por completo. Es una cuestión muy interesante, porque pareciera que todo depende de las circunstancias, pareciera que el estado de ánimo de esta persona es absolutamente circunstancial en cuanto a la cuestión del enamoramiento. Si está cerca de este novio, de esta novia, de aquella persona a la que le dedica su devoción y su cariño, bueno, si están juntos está toda la intensidad puesta ahí. Si de pronto hay un rompimiento, lo va a sufrir bastante, pero al momento de encontrar otra persona parece depositarse todo eso en la nueva persona. Sin embargo, si esta persona anterior vuelve a aparecer de pronto en sus alrededores, entonces una vez más mueve por completo el contexto, y una vez más mueve a toda esta confusión. Entonces aquí nos daría a pensar que más que algo que verdaderamente nazca a partir de la imagen de esa persona a la que supuestamente se está amando, podríamos pensar que tiene más que ver con un proceso que solamente tiene lugar dentro de la cabeza del individuo, sin que exista nunca un otro, sin que exista nunca aquel del que supuestamente se está enamorando. ¿Por qué? Por justamente este hecho de que las características son totalmente iguales. Quizás tú en algún momento de tu vida, porque también hay ocasiones como la adolescencia en que esto puede ocurrir de forma pasajera, no es que así se vaya a constituir la personalidad, pero hay ocasiones en las que se estaciona y sencillamente la personalidad en sí misma tiende a esto. Entonces tendríamos que pensar un poco qué está ocurriendo en la cabeza de esa persona, cuál es la experiencia de esa persona y qué otras implicaciones tiene mucho más allá de su vida amorosa. Vamos a ir a un pequeño corte y regresando retomamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de estas personas enamoradizas que parece que van brincando de un amor a otro y quedan siempre en medio, ¿no? Quedan siempre como no sin olvidar a la otra persona, porque sorpresivamente parece no haber un registro en el recuerdo de la otra persona, sino hasta que reaparece en la vida. Entonces decíamos, ¿y qué ocurre en la cabeza de estas personas para que suceda de esta manera, para que su experiencia sea de esta manera, y qué otras consecuencias tiene? Consecuencias me refiero no en el sentido necesariamente negativo, sino que si estamos pensando sobre todo en la forma de relacionarte, verdaderamente que a veces queremos creer que podemos tener aspectos aislados de nuestra personalidad, ¿no?
Lo que pasa es que en mi trabajo, por ejemplo, me pongo muy obsesivo. No, es que eres una persona obsesiva y eso se refleja en tu trabajo. O es que soy muy controlador con mis hijos. Entonces, bueno, eso llega a afectar mi vida familiar y no más, ¿no? Pero en realidad, eres controlador, ¿no? En general, y esto viene como anillo al dedo a la hora de llevar a cabo tu papel como padre o como madre. Entonces, si nos estamos refiriendo sobre todo a una cuestión que tiene que ver con la forma de relacionarse, de establecer los lazos afectivos con las otras personas, entonces esto es como el fundamento de nuestra personalidad, de toda nuestra estructura de personalidad, porque nosotros somos personas gracias a que en algún momento de la vida nos relacionamos con alguien más y gracias a que nos seguimos relacionando directa o indirectamente con otras personas. En el momento en que dejemos de hacerlo en absoluto, verán cómo nos convertimos en otra cosa muy distinta, que no es una persona, que no es lo que conocemos como un ser humano. Entonces, pensándolo de esta forma, podríamos darnos cuenta que este patrón, esta forma de establecer los lazos afectivos está generalizada y usualmente en las personas que van teniendo este tipo de problemática existen muy pocos que permanecen en su cabeza, existen muy pocas personas que con una más o menos constante siguen existiendo dentro de su cabeza, aunque no estén ahí constantemente afuera. Y normalmente tiene que ver con las primeras personas en su vida, con los familiares, con su madre, su padre, y personas más cercanas. Quizás se pudo haber criado con los abuelos, con algún tío, alguna tía, hermanos, qué sé yo, y estas personas más o menos pueden permanecer, quizás no en representación, pero sí en esta carga afectiva que van arrastrando hacia todas partes. Y es justamente esto lo que se va depositando en los nuevos individuos con los que se topan, ¿no? Parece que hay una carga afectiva, hay una necesidad de amor muy fuerte, una necesidad verdaderamente grande de sentir un enamoramiento y una pegazón apasionada con alguien, de sentir como que se está con un alma gemela. Es una necesidad muy fuerte de vivir esto. Y esta necesidad es la que van arrastrando hacia todas partes. Cuando encuentran a una persona que se presta para este papel, entonces inmediatamente depositan sobre la persona toda esa carga afectiva y su experiencia real es que verdaderamente esa persona casi constituye su mundo, ¿no? Que el mundo gira a su alrededor. Pero en realidad no es que estén estableciendo una relación con la persona, con lo real de esa persona, sino que simplemente están, se puede decir, utilizándole como una especie de cuaderno en blanco sobre el que pueden escribir todas sus fantasías, ¿no? Entonces, en cuanto la persona haga algo que ya no les permite, que ya no concuerda con su fantasía, van a soltarla y van a buscar a otra persona con la que sí puedan hacer coincidir todo esto. Esta, por supuesto, es alguna de las vertientes, no es una de las vertientes. Habrá otras personas que no vivan el lazo con esta intensidad constante, sino que sencillamente van brincando de una persona a otra, cargando en lugar de esta pasión desmedida por cada uno de ellos o por cada una de ellas, cargando como un sentimiento de vacío, como un sentimiento de soledad. Si tienen una necesidad del otro y si les afecta, por ejemplo, si les deja o si les son infiel, pero aunque estén juntos, de todas maneras sienten este vacío y esta soledad
y de todas maneras el lazo que establecen no es tan fuerte como, por ejemplo, para tener una relación de fidelidad, para ser fieles a esa persona. Uh-huh. Y fíjate, Gaby, pensando un poquito en este perfil de personalidad, se me hace bastante curioso cómo ciertas características de personalidad que son altamente patológicas van pasando a veces tan desapercibidas en el mundo común, ¿no? Si nos paramos un poquito a pensar qué es lo que está sucediendo, por qué serán así estas personas, antes de ponernos a etiquetar o decir si está bien o está mal, sino que dentro de estas personas hay un sufrimiento implícito, por lo tanto se van buscando este tipo de relaciones y a nosotros nos llega mira, es que es muy enamoradiza. No, mira, es que es muy enamoradizo, es que va de un lado a otro, ¿no? Y de todas las personas se acaba enamorando, es que es una situación muy común, ¿no? Yo he conocido muchas otras personas que tienen este tipo de personalidad, y lo que no estamos viendo en la magnitud es realmente el problema que se genera para estas personas, ¿no? Realmente es un gran problema. Ahorita pensando en lo que tú estabas diciendo como una segunda, digamos, forma de que se pueda dar esto. Son las personas que brincan de una relación a otra, ¿no? Sin mayor miramiento, ¿no? Porque a final de cuentas lo que se está buscando es ese contacto fugaz, lo que se está buscando es esa emoción, esa idealización, que hay personas que les dura muy poquito, ¿no? Y hay personas que hasta empiezan a hacer su estilo de vida alrededor de esto, porque podemos ver que hay personas que abiertamente lo sufren, ¿no? Dicen, es que no me puedo relacionar y busco y pienso que esta persona sí va a ser y pienso que con esta persona voy a poder pasar más tiempo y vuelve a fracasar la relación, y estas personas todavía entran en ese momento de qué está pasando conmigo, ¿no? ¿Qué está pasando con mi vida? De alguna manera se puede buscar ayuda, reflexionar sobre lo que está sucediendo, hacer algo en contexto, pero hay muchas otras personas que simplemente entran como en comunión con esto que sucede en su vida y dice, bueno, pues siempre va a ser así, entonces pues al menos me divierto, ¿no? Al menos voy buscando una alternativa de placer en esto que está sucediendo, porque ahí hay una cosa bastante interesante. Aquí decimos mucho que todos estos tipos de comportamientos que van ligados a los desórdenes de personalidad tienen un placer implícito, ¿no? Y aquí tendríamos que pensar, ¿qué sucede con estas personas que lo sufren, ¿no? Que simplemente piensan que no hay nadie para ellos después de tantos intentos, después de todos esos fracasos y unas rupturas que, por cierto, son desastrosas, porque uno podría pensar que las rupturas, cuando son parejas que tienen mucho tiempo, son muy dolorosas, son muy accidentadas. Creo que las rupturas más fuertes en cuestión como de irnos hacia lo border son estas rupturas que son realmente relaciones muy cortas, ¿no? Relaciones que podríamos decir es que nos conocimos 2-3 semanas, luego anduvimos 2 meses y después de esos 2 meses va un año que vamos y volvemos y ya nos hemos relacionado con otras 4 o 5 personas los dos, pero de alguna manera seguimos regresando. Entonces se va contando el tiempo como si fuera todo ese tiempo completo de relación, cuando realmente no ha habido una constancia, no digo no como por estar estableciendo récords, pero porque no ha habido una constancia de objeto, no ha habido una permanencia de esa persona como para poder establecer un lazo fijo, y ese tipo de rupturas son terribles. ¿Por qué? Porque es como si fuera una herida de algo muy tiernito todavía. Estamos viendo manifestaciones patológicos muy tempranos, muy primitivos, que siempre salen con la fuerza de un volcán cada que hay un roce entre estas personas. Cuando hay algún asunto de infidelidad, aunque sea una persona que se caracterice por un comportamiento promiscuo, ese es exactamente el tipo de escenarios en donde se hacen los crímenes de amor, ¿no? Es una cosa que tendríamos que pensar. Vamos a tener tiempo, tenemos 2 días para hablar de este tema. Por el momento vamos a ir a un pequeño bloque comercial. Les recuerdo que ya estamos conectados en el internet en www.radiomujer.com.mx, en la sala de chat de Desde Tu Mirada, para que nos escuche, vea el video y si quiere opinar, nos platique un poquito de sus experiencias. Vamos a un corte, regresamos. Regresamos a tu programa Desde Tu Mirada, 6:34. Estamos hablando acerca de las personas enamoradizas, de estas personas que con una experiencia, por supuesto, cada una distinta, coinciden en el hecho de brincar de un amor a otro, y que coinciden también usualmente en esta sensación de vacío y de soledad. Justamente por esto que comentabas hace un momento, José Luis,
de la imposibilidad de establecer una relación de constancia, una relación que vaya dando una cierta continuidad, que se vaya entrelazando en una continuidad que a final de cuentas es esta la que nos brinda en todos los sentidos, no refiriéndome a la cuestión de pareja, sino la cuestión de existencia misma, es la que nos brinda una pequeña certeza, la certeza mínima necesaria para saber que existimos, para saber que estamos. Y es que nosotros vamos asumiendo determinadas como leyes del funcionamiento de las cosas de nuestro alrededor y también vamos emulándolas en un cierto orden. ¿Para qué? Para sentir que hay algo de lo que nos podemos sostener, ¿no? No es que cada día que amanece el significado de las palabras vaya a modificarse en la Real Academia de la Lengua Española, por ejemplo, y ahora todo va a significar algo distinto, averígualo e intenta comunicarte. Por supuesto que no. Tenemos ciertas constantes, ciertas cosas que mantenemos más o menos fijas o bien fijas totalmente, sobre las cuales nos vamos construyendo una base para empezar a explorar todo lo demás. Pero cuando no tenemos eso, cuando en verdad todo es absolutamente ambiguo, cuando todo es absolutamente relativo, entonces estamos como hechos pedacitos, como si fuese una especie de se me fue el nombre de estos juegos de niños que van poniendo las piececitas, José Luis, ¿cómo se llaman? También estaba queriendo pensar, pero no. Se me fue, es un nombre bastante sencillo. Rompecabezas. Un rompecabezas, exactamente. Están intentando algo más complicado. Dije, no, es un juego de niños. Sí, como si un rompecabezas sí tiene una forma y sí tiene una imagen, pero como que todas las piezas están flotando en toda la extensión del océano, ¿no? Entonces, en verdad que unirlas o tratar de que hagan algo de sentido parece prácticamente imposible, ¿no? Y el motivo por el que hay personas que crecen de esta manera, que tienen una estructura de pensamiento con esta manera, es justamente que no hubo en un primer momento de la vida una experiencia de constancia que les pudiese permitir predecir, entre comillas, por supuesto, el futuro. Nosotros, ¿por qué podemos pensar a futuro? Nosotros no nada más tenemos la capacidad de rememorar el pasado y de explicarnos y tramitar nuestro presente, sino que tenemos la habilidad de pensar en el futuro, de planear, y esto es gracias a estas constantes que nos hemos generado, ¿no? Decimos, el día de mañana es martes, ¿no? Y eso es una realidad únicamente para nosotros, es real solamente porque lo inventamos, ¿no? Nos sacamos de la manga que vamos a poner la semana de lunes a domingo y que cada uno de estos días se va a nombrar de esa manera. E hicimos un consenso, por supuesto, porque si cada uno tuviese el propio, bueno, pues sería una locura. Entonces nos vamos generando estas constantes, nos vamos generando estas leyes para tener algo en que basarnos. Podemos predecir, por ejemplo, que durante el día habrá luz y durante la noche no. Entonces, más o menos en función a eso es que vamos estructurando nuestros planes. Esto, por supuesto, lo estoy poniendo en una escala diminuta, pero si tenemos la capacidad de pensar en mañana o en mucho más tiempo adelante, es gracias a que tenemos estas constantes. También, si tenemos la capacidad de rememorar algo de nuestro pasado, es porque quedó como tejido, quedó entretejido en nuestra historia y va formando como estas bases. Pero esto no nos viene de gratis, sino que requiere
que hayamos tenido una experiencia consistente de una relación constante, una relación más o menos repetitiva y predecible, además, por supuesto, armoniosa con alguien. Uh-huh. Este tipo de relaciones, bueno, definitivamente que tendríamos que plantearlas desde la primera relación, que es la relación con la madre. Ahí, mire, en serio que no podríamos de ninguna manera restarle la importancia que tiene esa primera relación para todo tipo de formaciones, ¿no? Para todo tipo de formaciones psíquicas. Ese primer vínculo es importantísimo, pero importantísimo, sea cual sea lo que va a pasar a nuestro futuro, el cómo se vaya prestando nuestra madre para darnos amor, para darnos sustento, cobijo, confianza, va a ser una diferencia abismal con lo que podamos hacer de ahí para adelante. Y es una cosa que nos va sellando, nos va asignando desde un principio, y que ya después tendríamos que empezar a buscarle nuevas maneras para buscar, digamos, alternativas distintas que nos puedan alejar a veces de un sufrimiento que nos viene acompañando desde muchísimo tiempo. Esto que estábamos hablando en el bloque pasado, de estas relaciones inconstantes, ¿no? De cómo es con una persona enamorarse, pensar que hay una idealización terrible, que es el mejor, es la mejor, estoy enamoradísimo de ella, y a los 2 meses estar peleadísimos con esa persona y sufrir de un abandono terrible, y aparte con historias que nos van como sosteniendo por parte de la realidad. Es que decimos, es que en serio no es una cosa que nada más sea mi imaginación. Las últimas 8 parejas que he tenido, los 8 o las 8 me han sido infieles. Entonces, pues no, algo debe estar mal con el mundo. No podríamos dejar de pensar este tipo de cosas si vemos tan fuerte la evidencia. Pero si lo pensamos un poquito más desde un punto de vista analítico, que nosotros hayamos encontrado a 8 personas que nos fueron infieles es todavía más impresionante que la estadística de pensar que todas las demás personas del mundo son infieles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos el común denominador de todas esas relaciones. Nosotros somos los que estuvimos ahí de entrada. Y podríamos pensar de una manera muy lineal, que no necesariamente va a ser la más correcta, que esas relaciones que vamos teniendo, que siempre terminan en un abandono, que no tienen una constancia, van reproduciendo un modelo de afecto que recibimos en casa. Va siendo justamente esa inconstancia, va siendo justamente esa incapacidad de ligarnos con los demás, pero aún así lo que vamos a ver es que lo seguimos intentando. Esto es algo bastante importante de reflexionar. ¿Por qué? Porque uno podría decir, bueno, pues es que 8 parejas que te fueron infieles, no, bueno, pues yo como a la segunda, tercera, yo hubiera tirado la toalla. Pero ahí el gancho que se va teniendo con este tipo de personalidad enamoradiza es que la esperanza nunca se va a quitar. ¿Por qué? Porque de alguna manera se sigue buscando ese afecto que nunca se encontró, pero al mismo tiempo lo único que estamos encontrando es el rechazo que sí hubo. Ese rechazo que sí hubo es lo que nos hace regresar. Ese rechazo que sí hubo, esa desvinculación que teníamos con esta primera persona, es lo que se acaba repitiendo en todas esas relaciones. Y ahí ya tendríamos que pensar de una manera muy distinta, porque pareciera que le estamos apostando nuestras fichas a tener una relación disfuncional todas las veces que nos acercamos a una persona. Y fíjese cómo nos estamos asegurando de esto, relacionándonos con enteros desconocidos, haciendo este tipo de formaciones en donde yo no puedo conocer a la otra persona, porque aparte es una cosa sumamente injusta, porque tampoco estamos equipados, tampoco estamos, digamos, capacitados para conocer a la otra persona. Pero el momento en el que nos estamos acercando a alguien de esta manera y lo idealizamos y ponemos toda nuestra carga de libidinal en esta persona y nos enamoramos intensamente de esa persona durante el mes, 2 meses, 6 meses que dure la relación, nos estamos asegurando una desilusión terrible todas las veces que lo hagamos. ¿Por qué? Porque no estamos reconociendo al otro. Es muy normal, es una cosa muy natural que todos nos enamoremos, y en ese enamoramiento está la idealización, forzosamente. En esa idealización está todo lo que yo quiero ver en esa persona, pero realmente el momento de poder vincularnos con la otra persona es cuando ese cóctel de hormonas y de deseo se va calmando un poquito y vemos más claramente la realidad. Ahí es en donde podríamos pensar que surge el amor. Vamos a ir a un corte, regresamos.
Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50. Estamos hablando el día de hoy acerca de los enamoradizos, de las personas enamoradizas. El día de mañana vamos a retomar el tema y de esta experiencia que se suele tener, no nada más en el sentido, quiero decir, estaríamos hablando más o menos de una estructura como borderline, una personalidad fronteriza, lo cual no significa que todas las personas que tengan este tipo de personalidad, que sean fronterizas, van a manifestarlo de esta manera, ¿no? Enamorándose una y otra vez. De hecho, pueden ser personas mucho más aisladas, o incluso pueden ser personas que buscan estructurarse justamente a través de pegarse por completo a una sola persona o a una sola institución, y jamás en la vida llegan a tener una pareja. Entonces esto es importante, tener siempre en cuenta la diversidad de manifestaciones que puede tener cada persona de su historia, ¿no? y de su propia patología. Pero hoy en particular estamos hablando de estas personas enamoradizas, y eso nos obliga a hablar un poquito sobre la experiencia de los primeros momentos de la vida de una persona con características que tienden hacia lo fronterizo. Y estas características, ya se han mencionado algunas a propósito de, sobre todo, del caos, ¿no? Hay una situación muy caótica, hay una situación inestable, en el sentido de que todo va variando en función a las circunstancias. No hay nada constante, ¿no? De pronto te pueden aplaudir por algo que en otro momento es aberrante y es motivo para que te insulten o para que te castiguen, ¿no? ¿Por qué? Porque todo depende únicamente del humor con el que estén las personas en ese momento, de las circunstancias de alrededor, que son totalmente ajenas a ti. Entonces no sabe esta persona nunca qué puede esperar, no conoce en realidad ni siquiera el pedacito del mundo más inmediato que tiene, que es la forma en la que funcionan sus padres, las motivaciones de sus padres, de su familia, las normas de la casa, ¿no? De esa casa en la cual viven. También pueden ser personas que por el mismo carácter o la misma estructura de sus padres, de quienes están dirigiendo esta familia, tienden a brincar mucho de un lugar a otro. Puede ser el pretexto del trabajo, puede ser que anden viviendo en un lugar, luego en otro lugar, se van moviendo, quedarse con un padre que también va brincando de pareja en pareja, o con una madre, quiero decirlo en plural, y no hay nunca una imagen verdaderamente consistente, verdaderamente constante, de la cual se puedan sostener. Entonces, no es que estas personas no tengan en sí sentimientos, sino que, digamos, ahí está todo, ahí están todos los ingredientes, pero están desparramados, no se han formado en una masa, no se han consolidado en un individuo, sino que está todo desparramado. Sí va a sentir soledad, sí va a sentir cariño en determinado momento, pero no tienen esta característica en su libido que permite afianzar las cosas con suficiente fuerza, ¿no? Es muy lábil la libido, se despega muy fácilmente de cualquier cosa, y eso hace que vivan constantemente, justamente esto que mencionaba, en un sentimiento de soledad y de vacío. Muchas veces sí van buscando en uno y otro lugar, otras veces renuncian más o menos a esto, pero por lo general estas personas
tienden de seguir por esa misma brecha a quedar solos a final de cuentas, porque no pueden establecer nada real, un vínculo, ni siquiera con sus hijos. Pueden llegar a tener hijos en búsqueda justamente de esta relación, de este tener una cercanía con alguien, pero tampoco con un hijo o una hija pueden hacerlo. Es realmente una situación muy muy grave. Y fíjate, Gaby, ahorita pensaba que estamos desglosando un poquito más este tipo de configuración psíquica, cómo ya es una cosa tan sabida que hay tantos programas de televisión, tantos personajes de películas que hacen una mofa de este tipo de situaciones, ¿no? De los solteros empedernidos que hacen una vida con muchísimas mujeres, o estas mujeres que hacen una vida con muchísimos hombres, y que ya es como el sitcom, ¿no? Sí, vamos a reírnos de una situación del estilo. Y hay personas que hasta pueden llegar a identificarse, pero no hay que olvidar que son comedias. Es ese tipo de ideas de yo soy un alma libre, entonces yo no me voy a atar a nadie, y por eso es que tengo a tantas personas, y por eso es que yo me divierto, es que yo puedo vivir lo mejor de la vida. Eso solamente es es el intento de darle una vuelta al dolor que se está viviendo alrededor de esto. Por esto mismo que tú estás hablando, Gaby, de cómo pueden haber hijos, pueden haber muchas relaciones, pero no hay un vínculo con nadie. Realmente no hay un vínculo con nadie. Y esto de alguna manera también se alcanza a retratar en este tipo de caricaturas que se hacen de estas personas, pero se le pone como un chiste, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuándo era el evento de mi hijo en la escuela? ¿O cómo? Ya tiene un mes que estamos saliendo, ¿no? Y es así como, oh, mira, es que él es un Casanova, o oh, mira, es que ella es una mujer que sabe lo que quiere. Y no nos damos cuenta de que realmente hay una ambigüedad terrible en donde da lo mismo. ¿Sí ves? Da lo mismo quién sea, da lo mismo que me sea, da lo mismo el momento en el que sea. No hay una cosa que signifique lo suficiente, porque no hay, esto que tú estabas hablando, Gaby, de esta característica de su libido, es la viscosidad de la libido, no da para pegarse a las personas. Cada que hablamos de la libido, y nótese, es libido, no líbido, esto es otra cosa. La libido, como le decimos nosotros, es un término tal cual psicoanalítico, y que se va utilizando como si fuera un sinónimo de la energía psíquica. Imagínense que nosotros mentalmente vamos haciendo vínculos con las personas. No es que haya un lazo de nuestra cabeza a la cabeza del otro, sino de que hay un lazo en la representación de esa persona dentro de mi mismo aparato psíquico, que a final de cuentas es una abstracción, es la posibilidad de poder relacionarme con alguien, porque también nos estamos relacionando con lo que nosotros conocemos de la persona. Nunca nos vamos a poder relacionar con el otro del todo, porque no lo podemos conocer del todo, porque no estamos en la misma cabeza, que es también una cosa muy interesante, que es a lo que se quiere apuntar con ese tipo de relaciones en otro sentido, que eso yo creo que ya lo hablaremos mañana. Y esta libido, digamos, lo que hace posible esas uniones en nuestro aparato psíquico, se dice que puede ser muy lábil, o sea, que no se le pega nada, que no se pega a nada, o puede ser viscosa, muy viscosa, que es cuando sí se puede agarrar, y es cuando hay relaciones que pueden, por ejemplo, terminar en una melancolía, ¿no? Cuando es imposible soltarse de las relaciones, imposible soltar los traumas, imposible soltar cualquier evento que haya pasado en nuestra vida, porque siempre se sigue viviendo como si fuera en el mismo instante. Y esta libido es lo que justamente le va dando esta característica a las personas. Y esto no es nada más, así como tú bien lo explicabas, Gaby, solamente para un aspecto de nuestra vida. Esto pasa para todo. Esa libido también nos da la posibilidad de trabajar en el mismo lugar, por ejemplo, de podernos encariñar con la institución, con las personas que están a nuestro alrededor. Esto también nos da la posibilidad de hacer otro tipo de relaciones que no sean solamente amorosas, ¿no? También para darnos amigos, también para darnos cuenta de que hay muchas otras cosas en el mundo. Entonces no es algo que solamente se viva a la escala amorosa, sino que no hay un reconocimiento, no es posible establecer este reconocimiento de las personas que están a nuestro alrededor. Y por lo mismo, todavía si le queremos sumar más, todos los demás procesos que están relacionados a este tipo de función de vincularnos con los demás también se van a ver afectados. Entonces, ¿qué tanto nos podemos sentir queridos por alguien cuando nosotros no lo podemos experimentar de esa manera? Es una cosa bastante interesante. Ya continuaremos con el tema el día de mañana, porque por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta pronto.